Buenas tardes, querida familia. Estoy muy animado de una vez más estarmos acá como familia en este servicio virtual. Y este es el momento que vamos a escudriñar juntos la palabra de Dios. Y como siempre, vamos a empezar con una oración. Amén. Para eso, muchas gracias, Señor, por este momento, Padre, que podemos abrir nuestras Biblias, Dios, permitir que tú hables con nosotros, Padre, para que podamos llevar a la práctica, Dios. Por favor, Padre, ayúdanos a estar enfocados en este momento. Te pido todo eso en tu nombre, Santo Jesús. Amén. Bueno, nosotros vamos a seguir nuestro serial de Lucas, amén. Hace unos servicios que estamos ya en Lucas capítulo 6. Hoy vamos a terminar Lucas capítulo 6 a partir del versículo 37. Vamos a terminar la prédica de miércoles que fue Aprecies la gracia de Dios, parte 1. Y hoy el título de la prédica es Aprecies la gracia de Dios, parte 2, amén. En nuestro primer punto, quiero seguir incluso con los puntos. Nuestro primer punto de la prédica de miércoles fue imita la gracia de Dios, en que hablamos en la última sesión de Lucas 6, de que si tú quieres gracia, dé gracia a otras personas. Tú quieres perdón de Dios, entonces perdona también a otras personas. No solamente ame personas que te aman de vuelta, sino que ama incondicionalmente. Y con este patrón de amor que Jesús nos amó, nosotros debemos amar otras personas también. Amén. Ahora vamos para Lucas capítulo 6, versículo 37. Nuestro segundo punto, que es el primer punto de la prédica de hoy, ¿no? Pero segundo punto, punto 2, no abuses de la gracia de Dios. Amén. El primer punto fue imita la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar, no abuses de la gracia de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 37. La palabra de Dios dice así: no juzguen y no se los juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Jesús está siguiendo, hablando de la compasión una vez más acá. Den, versículo 38, y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vendrá con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Eso es muy fuerte que Jesús está enseñando acá. No es un punto, hermanos. No abuses de la gracia de Dios. Claramente, Jesús está enseñando que muchos quieren comprender esta escritura como las dos primeras palabras. No juzguen, no me juzgue. No es eso que Jesús está hablando acá. Hay todo un contexto. Jesús está enseñando, no juzgue hipócritamente, ¿no? Y es muy curioso que Jesús da esta pequeña parábola, ¿no? Hermano, tú tienes una astilla en tu ojo, pero no te das cuenta de la viga de 2x4 que tienes en el propio ojo. Es como, hermano, has llegado 6 minutos tarde del servicio, pero no has tenido tu tiempo con Dios, la persona que dice eso. O hermano, tú no estás dando todo tu corazón a las canciones, pero no estás siendo abierto en el discipulado. No podemos juzgar hipócritamente. Amén. Muchas personas quieren solo parar en las dos primeras palabras, como comenté. Como no me juzgue, no me juzgue. No es eso que está escrito acá. Incluso Jesús tenía convicciones muy fuertes sobre el tema de juzgar. El tema de juzgar, hermanos, dejar claro, ¿no? Así como la palabra doctrina puede quizás tener una semántica mala, porque siempre quizás nos hace recordar de falsas doctrinas. La palabra doctrina significa un conjunto de enseñanzas. Es una doctrina. En derecho estudian sobre la doctrina, ¿no? Pero de la misma manera, juzgar, ¿de qué se trata eso? Un juez en un tribunal, ¿qué está haciendo? No son sus convicciones que está utilizando. Supuestamente está utilizando la Constitución para dar un veredicto y juzgar en la situación. De la misma manera, la palabra de Dios nos llama a juzgar a nosotros mismos
¿Para qué? Para arreglar nuestras propias vidas y también a cuidar dentro de la propia iglesia. Vamos a ver que Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 5, hermanos. 1 Corintios capítulo 5. Acá, en esta primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, vamos a leer acá, dentro del capítulo 5, versículo 9. Mira que está escrito acá. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por carta, eso es Pablo escribiendo para los hermanos en Corinto. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo. Y ni a los ávaros, los estafadores o idólatras. En tal caso tendrían que ustedes que salirse del mundo. Vamos a vivir en las montañas con las ovejitas. Pablo está hablando, no se trata de no estar con personas inmorales del mundo. En versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles de que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Es muy fuerte que Pablo está hablando acá. Con esas personas que viven esos pecados y se dice que es hermano, está hablando dentro del propio conjunto de la iglesia o de un grupo que se considera un discípulo de Jesús o un cristiano. Si esa persona vive esos pecados, ni se junta para comer. Versículo 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen el malvado de entre ustedes. Pablo claramente acá, hermanos, está hablando, juzguen los de adentro. Decidan esas situaciones. Si alguien está viviendo el pecado, predica la palabra de Dios para que cambie. Pero si no quiere cambiar, chao. Y expulsen ese mal. ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Por qué esto menciona la Escritura, hermanos? Porque el tema de juzgar debe sí existir, pero no hipócritamente. Yo necesito de personas en mi vida ayudándome, direccionándome, comparando con la Biblia. ¿Para qué? Para que yo pueda siempre cambiar con mucho amor, con mucho cariño, con mucha amabilidad, pero llamándome a cambiar. Y no con juzgamento duro, crítico, sino un juzgamento compasivo, así como Jesús está hablando antes que vimos la semana pasada. Amén. Vamos a regresar allá a Lucas capítulo 6. Acá en el versículo 38 que acabamos de leer, vamos a escudriñar aún más profundamente esta parte. Lucas 6, versículo 38, nosotros leímos, dice así, den y se les dará, y se les echará en un regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. No, es increíble, hermanos. Esa es las bendiciones que Jesús está hablando acá. Den y se les dará, y se dará tanto que va a transbordar. En esa sociedad que ellos estaban en este entonces, ¿no? 2000 años atrás, mayormente agrícola. Yo soy de provincia, entonces quizás los de provincia podemos comprender mejor esa situación, ¿no? Imagina una canastra. Si tú tienes una canastra y pones un montón de, no sé, granos de choclo ahí, cae un montón de choclo en esta canastra. O de pan, cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué tú haces? Está llena. Pero si tú agarras esa canastra y la aprietas, la primera cosa está llena, después tú aprietas, tú vas a ver que va a sobrar espacio. Hay un espacio de vacíos que fue llenado ahora por tú poner presión ahí, ¿no? Y si tú haces así, quizás acomode aún más. ¿Para qué? Para que tú puedas poner más pan, más choclo, más lo que tú quieras, ¿no? Es como una bolsita de papitas al hilo, ¿no? Si tú agarras una bolsita de papitas al hilo, es siempre así. Tú abres, parece que te estafaron. ¿Por qué? Porque solo está en el hondo de las papitas al hilo ahí, ¿no? Pero lo que pasó es que cuando estaban haciendo, llenaron la bolsa, pero en el camión, en el transporte, se fue acomodando y se quedó en el hondo. Jesús está hablando ahí, mira, yo quiero bendecirte tanto, den, se les dará, y se dará tantas bendiciones, y no solo bendiciones. Cuando digo bendiciones, quiero dejar muy claro, no estoy hablando de cosas increíbles o riquezas, no necesariamente. Es Dios creando carácter en nosotros. Dios quiere crear tanto carácter en ti, llenarte de honor, de paciencia, de amabilidad. Dios quiere llenarte de una medida transbordante, pero para eso es necesario a veces una apretada.
o una sacudida. A veces, quizás en tu vida tú estás pasando por un momento que Dios está te sacudiendo un poco. Y tú puedes reclamar o tú puedes apreciar que Dios te está entrenando. ¿Para qué? Para que entrene aún más carácter en nosotros. Amén. Versículo 39 dice así. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y la respuesta tiene que ser, mira, sí, un ciego puede guiar a otro ciego, pero directo al hoyo. Eso que Jesús está hablando, ¿no? No se puede un ciego guiar a otro ciego. Se puede un discípulo, un no discípulo, hacer discípulo. Eso que Jesús está enseñando es como, no. Una persona necesita estar viendo para poder guiar a otra persona para que esté viendo también espiritualmente. Versículo 40. Dice, el discípulo no está por encima de su maestro. Pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Jesús estaba hablando con un montón de personas en esa situación, hermanos. Y estaban ahí sus discípulos, estaban ahí los apóstoles también. Había varias personas que se cambiarían discípulos de Jesús también. Jesús está hablando, es necesario ser entrenado. Pero es necesario tener un buen maestro también, porque el sumo que tú puedes llegar es a su maestro. Algo que nosotros necesitamos comprender, hermanos, es que como discípulos necesitamos ser entrenados, pero necesitamos buscar ese entrenamiento y necesitamos también buscar crecer en ser entrenadores para otras personas también. ¿Por qué? Porque esa persona necesita ser llamada continuamente a obedecer la palabra de Dios, como yo y tú y todos nosotros, hermanos. Cuando yo pienso en discipulado, ¿no? Ese entrenamiento, yo soy muy agradecido con las personas que Dios puso en mi vida para entrenarme, ¿no? Y yo recuerdo principalmente en el principio, mi primer discipulador se llama Malcolm Abbott, ¿no? Allá en la iglesia en Brasil. Y yo di un poco de trabajo para Malcolm, pero Malcolm dedicó todo su corazón para mí. Y gracias a Dios que me ayudó a ver las escrituras, comparada a mi vida, me juzgando de cierta manera con mucho amor y compasión, para que yo pudiera obedecer la palabra de Dios. Y yo aprendí a buscar entrenamiento, hermanos. Y eso quiero llamar a nosotros, a apreciar, pero también a buscar entrenamiento. No debe ser todo el tiempo tu discípulo preguntando, ¿cómo estás? No, tú debes estar compartiendo lo que estás aprendiendo. Tú debes estar hablando de los temas que has pasado en tu semana. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente. Amén. Y me encanta también ver increíbles ejemplos de discipulados exitosos en nuestra iglesia. Mira, piensa en nuestro querido hermano Jan. Jan es ejemplo para varias cosas, ¿no? Jan es perfecto espiritualmente. No es perfecto espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú tampoco lo eres. Nadie es perfecto espiritualmente. Pero ya cuando es discipulado, escucha y busca llevar a la práctica. Y como ya tiene ese corazón, ya discipula a Freddy, por ejemplo. Freddy también es perfecto. No, pero está creciendo espiritualmente. Y todos pueden ver cómo Freddy está creciendo espiritualmente. Es increíble, es un gustazo ver a alguien creciendo espiritualmente. Pero es fruto de alguien que tiene un buen discipulado, pero que busca ser discipulado también. Freddy, como está creciendo espiritualmente, no solo está cantando, predicando, está siendo fructífero y está invitando personas, como Heiser, que estudió la Biblia. ¿Y qué pasó? Heiser, como tiene un buen discipulador, también está entrenando y está haciendo más discípulos. Y recién Heiser bautizó su madre y su hermana. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque buscaron este entrenamiento espiritual, hermanos. Algo que nosotros tenemos que aprender es que necesitamos buscar este entrenamiento espiritual. Amén. Cuenta esa primera parte, hermanos, que acabamos de ver. Y ahí hablo una vez más de la metáfora, ¿no? De la pequeña parábola. De si tú quieres ayudar a tu hermano con la astilla que tiene en su ojo, saca la tuya primero. Seamos buenos discípulos para que seamos buenos discipuladores. No vamos a abusar de la gracia de Dios. Entonces, Dios lleno de gracia, entonces no. Dios es lleno de gracia, pero necesitamos continuamente cambiar nuestro corazón. ¿Tú aprecias discipulado o tú huyes del discipulado? Vamos a Proverbios capítulo 27 rápidamente, hermanos. Proverbios capítulo 27. La palabra de Dios dice así. Proverbios capítulo 27, versículo 5. Dice así.
Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Es fuerte. ¿Por qué? Porque en esta escritura Dios nos llama a apreciar la reprensión. Apreciar es llamado a cambiar, ¿no? Y nosotros necesitamos cambiar por cuenta propia, pero necesitamos aprender también a apreciar. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y no podemos abusar de la gracia de Dios. Ok, gracias de Dios para mí, pero para los demás no. Necesitamos dar esa gracia también. Mira, yo quiero ser abierto con algo que pasó y yo aprecié mucho que pasó esa semana. Semana pasada, el domingo, vinieron varias personas acá en mi casa para celebrar el cumpleaños de César, ¿no? Y en esa situación yo estaba un poco estresado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía que grabar. Fue mal organizado la fiesta, entonces yo me estresé de ver un montón de gente acá en mi casa y tenía que grabar. Estaba en mi mente, estaba confuso y yo estaba estresado. Mi pecado, no debería estar estresado. ¿Por qué estoy estresado? Decir por mi casa, debería estar feliz. El tema es que no fui compasivo, ¿no? Y por causa de eso, yo herí y pequé contra hermanos. Pero gracias a Dios, que esos hermanos que fueron espirituales, que fueron discipulados también, no guardaron eso en sus corazones, sino que hablaron conmigo. Y yo pedí perdón, perdón, hermano. Y amén, yo quiero crecer, perdóname, no soy perfecto, pero vamos a dar gracia también unos a otros, ¿no? Hermanos, no abusemos de la gracia de Dios, sino que vamos a dar más y más gracia para todas las personas, amén. Nuestro segundo punto o tercer punto de la prédica total es multipliquemos la gracia de Dios. Multipliquemos la gracia de Dios. Vamos a seguir acá en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, del versículo 43, la palabra de Dios dice así: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Jesús está hablando cosas que deberían ser obvias, ¿no? Es como, tú agarras manzanas de un árbol de naranjas. Como, no, debería ser obvio eso, ¿no? Pero Jesús está hablando de este contexto espiritual. ¿Qué árboles de manzanas producen? Manzanas. ¿Qué árboles de naranja producen? Naranjas, es obvio. ¿Qué discípulos producen? Discípulos. ¿Qué iglesias producen? Iglesias. Debe ser obvio esta analogía que Jesús está dando acá para nosotros. Yo me recuerdo cuando estudiaron la Biblia conmigo, hermanos, y yo pensaba, y yo me di cuenta, wow, yo no soy discípulo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo un montón de pecado, no evangelizaba, no hacía discípulos, ni tenía mis tiempos con Dios, leer y orar diariamente. Yo estaba viviendo un montón de pecado de impureza sexual, ¿no? Y yo me di cuenta, wow, yo no soy discípulo de Jesús. Pero en mi mente, yo quería pensar, no, pero quizás solo yo en mi antigua iglesia que no estoy siendo discípulo de Jesús. Y ya vivía en esta iglesia ya a 15 años. Yo era fruto de esta iglesia. Yo soy un representante de que esta iglesia predica, porque si tú eres miembro de una iglesia que ya está a 15 años y tú vives en todo ese tema y no eres discípulo, ¿cuál es el fruto de eso? Discípulos hacen discípulos. Iglesias producen iglesias. ¿Qué las iglesias del primer siglo estaban haciendo? Piensa en la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén. Estaban implantando más iglesias. Y a mí me encanta ver ese sentido de multiplicación que está en toda parte. Acá en Lucas, porque ese es el mensaje de Jesús. De multiplicar el amor de Dios, multiplicar la gracia de Dios, multiplicar el mensaje de arrepentimiento, pero multiplicar para que todos puedan ser salvos. Y es increíble, hermanos, cómo vemos las increíbles buenas noticias que están pasando todo el tiempo. Que somos parte de un movimiento mundial que vive la Gran Comisión, ¿no? Y no entiende la Gran Comisión como la gran sugerencia, como os hablamos también en la última semana. Es un mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En este año, como ya comentamos, hermanos, aún con cuarentena, aún con coronavirus, con pandemia y todo, fueron implantadas 9 iglesias alrededor del mundo, hermanos. La iglesia de Amsterdam, en Holanda, Campinas, Guam, Calcuta, India, Minneapolis, Minnesota, Salt Lake City, Utah, TNT Church,
Tucson, Arizona y Bujumbura, Burundi, y que semana pasada no tuvieron solo 40 bautismos, tuvieron 10 más en el domingo, hermanos. Dios está haciendo cosas increíbles. Y podemos pensar, pero ahora con la pandemia y la pandemia se extiende, aún hay planes increíbles, hermanos. Y en el año de 2021 está siendo planeado, si fue de la voluntad de Dios, si es de la voluntad de Dios, vamos a implantar 13 nuevas iglesias, hermanos. En Filadelfia, Pensilvania, en Boise, Idaho, Providence, Rhode Island, Detroit, Michigan, Tucaloosa, Alabama, St. Louis, Missouri, Yundre, Camarones, Brazzaville en Congo, Edimburgo, Escocia, Lisboa, Portugal, Colombo, Sri Lanka, Brisbane, Australia y en Bahrein también. Amén. Y aún rima con Bahrein también. Hermanos, es increíble que Dios está haciendo. ¿Pero por qué? Porque discípulos hacen discípulos. Iglesias hacen iglesias. Versículo 45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Claramente Jesús está hablando, mira, ¿por qué árboles de manzanas producen manzanas, discípulos producen? ¿Por qué se reconocen personas por sus frutos? Porque lo que sale es lo que ya está adentro. Si una persona produce cosas buenas, es porque esa persona atesora en su corazón cosas buenas. Si esa persona produce inmoralidad, codicia, envidia, mentira, es porque no es que en esa situación está produciendo inmoralidad, codicia, mentira. Ya tiene esas cosas malas en su corazón. Jesús resume claramente con esa palabra, porque el corazón habla de lo que abunda dentro, la boca habla de lo que abunda dentro del corazón. Las circunstancias no hacen a alguien pecar. Las circunstancias, cuando tiene más presión, cuando es más difícil, simplemente muestra lo que ya estaba dentro del corazón. Analogía, no sé si pueden ver de ahí. Hay dos esponjas acá, espero que puedan ver de ahí, ¿no? Y no sé, son dos esponjas. Por afuera se ven igualitas, creo, ¿no? Que se ven igualitas esas esponjas. Pero, ¿cómo se sabe en cuál de las dos hay agua? Yo tengo que poner presión. Y si yo hago presión acá, no hay nada. Pero si hago presión acá, ¿por qué? Ya había agua dentro. Es solo una analogía, hermanos, para mencionar que cuando pecamos, no es que la circunstancia, la presión, es que produce, yo fui mal educado, wow, yo mentí. No es que la circunstancia, ya hay eso dentro del corazón. Y tú no tienes que lidiar con la punta del iceberg, tú tienes que lidiar con lo que está dentro del corazón, hermanos. Es muy importante, hermanos, que comprendamos que necesitamos lidiar profundamente con las cosas. Cuando alguien dice, ni sé si quiero ser discípulo más. No, yo hablé eso porque estaba estresado, pero estaba ahí, estaba dentro del corazón. Y esto fue hablado porque ya estaba ahí dentro. No aguento más compartir la fe. No, yo hablé eso, hermano, porque estaba estresado ese día y tenía exámenes, pero estaba ahí dentro. Y eso necesita ser lidiado. La boca habla de que ya está dentro en el corazón, aún dentro de familias. Tú ves familias que están peleando y después el otro día se hablan como si nada tuviera pasado. ¿Por qué? No porque se perdonaron necesariamente, porque decidieron no hablar más de eso. Pero cuando surge un otro tema dentro de la casa y ya empieza a vomitar todos los temas pasados que tenían pasado ahí en las discusiones y revelando que aún está dentro del corazón. Hermanos, necesitamos comprender. La boca habla de lo que está lleno del corazón. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Atesorar cosas increíbles en nuestro corazón y lidiar profundamente y no con cosas circunstanciales. Lidiar profundamente con las cosas de nuestro corazón. Vamos a Colosenses capítulo 3, hermanos. Colosenses capítulo 3.
En el versículo 1, la palabra de Dios dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Acá claramente Pablo está llamando a la iglesia en Colosos. Hermanos, piensen, busquen, enfóquense, concéntrense en cosas de arriba. Es una metáfora para cosas espirituales. No esté pensando que tú no tienes una televisión de 50 pulgadas. No esté pensando que tú no tienes un carro. No esté pensando en que la otra persona habló para ti. No esté pensando en cosas impuras que están en la televisión. No atesoren esas cosas en el corazón. Piensen en cosas espirituales. Cuando tú estás libre, no va a entretenerse con cosas que no van a llenar nada tu vida o que van a llenar con esta agua ahí, ¿no? Con cosas feas y pecaminosas. Porque cuando va a haber presión después, ¿qué va a salir de ahí? ¿Amabilidad, bondad, alegría, paz? ¿O va a salir impureza, mentira y otros pecados? Comprendamos bien, hermanos, cómo lidiar con las cosas. No con las cosas superficiales. En el momento en que yo hablé por broma. No. Lidiamos profundamente con cosas en nuestro corazón, pensando en cosas de arriba. Esa semana que estamos orando desde muy temprano, yo pensé mucho en el cielo, hermanos. Y no hay cómo estar triste si tú estás pensando en que tú tienes la esperanza de estar con Dios en el cielo. Fue una semana increíble para mí porque estaba pensando en el cielo. Pero cuando atesoramos cosas, si está difícil eso, no sé qué, va a ser un desastre porque cuando hay presión va a salir cosas feas y amarguras del corazón. Amén. Regresemos a Lucas capítulo 6. Vamos a versículo 46 para terminar acá. Lucas capítulo 6, versículo 46. La palabra de Dios dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Mira que Jesús está hablando. ¿Qué tipo de personas dicen Señor, Señor? ¿Personas que creen en Dios o personas que no creen en Dios? Obvio que son personas que creen en Dios. Señor, Señor, pero no practican las cosas que estoy enseñando. Jesús estaba hablando acá. Versículo 47. Voy a decirles, ¿a quién se parece a todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, la torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, ¿qué se parece? Se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó la torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Jesús una vez más está enseñando por medio de parábolas. Esta metáfora que Jesús está dando. Mira, tu relación con Dios, tú la construyes. ¿Cómo? ¿Cómo es tu relación con Dios? Tú escuchas muchas cosas como, wow, Jesús, qué increíble, 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 pero no pone en práctica. Jesús está hablando, mira, alguien que hace eso es como alguien que construye una casa sobre la tierra y sin cimientos abajo. ¿Qué va a pasar? Cualquier cosa va a destruir eso. No tiene sentido, eso que Jesús está hablando. Y el contrario, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cavar bien hondo. Y ahí, junto con la roca, meter los cimientos. Para que cuando haya presión en la vida, pero cuando haya tormentas, corrientes, tú puedes estar firme con Dios. Es curioso que Jesús utiliza esa expresión, cavar bien hondo. ¿Cómo nosotros, en qué situación en nuestro día, nosotros podemos cavar bien hondo hasta llegar a la roca? En nuestros tiempos con Dios, hermanos. ¿Cómo tú lees la palabra de Dios? ¿Tú eres superficial? Porque si tú eres superficial, sabemos lo que pasa, ¿no? Eso qué chévere, yo aprendí Juan 1 y 2 hoy. ¿Cómo alguien aprende Juan 1 y 2? ¿Qué has aprendido de Juan 1 y 2? ¿Qué tú has relacionado con tu vida? Eso significa pensar más profundo, cavar más hondo, para estar firme en la roca que es Jesucristo, hermanos. Y no solo nosotros debemos cavar hondo en nuestra relación con Dios.
Necesitamos permitir que más personas también caben hondo en nuestro corazón. Danilo, eso no. No, deja que yo cave hondo. Ok, tú debes cavar hondo. Pero también permitas que otras personas caben hondo en tu corazón. Pero no es confortable. No importa si es confortable o no. Jesús siempre hacía preguntas desconfortables. ¿Para qué? Para hacer a las personas pensaren profundamente. Para que las personas pensaren, wow, ¿qué estoy haciendo? Y darse cuenta y cambiar o pensar fundo y no ni engañarse pensando que son discípulos de Jesús. Mira un ejemplo de Jesús que estaba cavando hondo. Vamos a terminar con Lucas capítulo 20, hermanos. Lucas capítulo 20. No spoiler, de algunos servicios adelante. Versículo 1 dice así, Lucas 21. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se les acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Entonces, Jesús estaba predicando. ¿Se acercaron que personas que nunca habían conocido la palabra de Dios? No. Maestros de la ley, ancianos, personas que, wow, los líderes de los judíos. Mira, si alguien es un maestro de la ley o tiene un doctorado en teología, yo tengo un doctorado en teología, no, es como, no significa que esa persona está bien con Dios. Para nada. Tanto que, mira eso en versículo 2. Ellos preguntan a Jesús, dinos con qué autoridad haces eso, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a enseñarles, hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Dígame, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Jesús, es fascinante eso para mí. Los estaba cavando hondo en sus corazones. Estaba queriendo hacerles pensar profundamente. Y preguntaron a Jesús, Jesús, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Tú eres maestro de la ley? ¿Dónde está tu insignia ahí para enseñar que es maestro de la ley? ¿Cómo? Y Jesús, ok, yo voy a decirles con qué autoridad. Pero primero, voy a hacerles una pregunta. El bautismo de Juan, ¿sabe Juan el Bautista, no? Que estaba carcelado, ¿no? Esas personas estaban siendo bautizadas por Juan les estaba llamando a arrepentirse, como ya vimos en Lucas 3, ¿no? ¿Es un bautismo que viene de Dios? ¿Es algo del cielo? ¿Es algo espiritual? ¿O es algo de la mente de Juan? ¿Es algo de la tierra? ¿Es algo del mundo? De sus corazones, para hacerles pensar. Versículo 5. Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Es fascinante eso para mí. Jesús estaba cavando hondo en sus corazones para hacerles pensar profundamente, hermanos. Si hay algo en nuestra sociedad que la gente odia, ¿no? Es pensar profundamente. Queremos entretenernos. Es tan fácil entretenerse con Facebook, con Netflix, con no sé qué, y con tantas cosas durante el día. ¿Para qué? Para evitarnos de pensar profundamente. Si tú piensas profundamente, tú vas a llegar a la conclusión, wow, yo tengo que buscar a Dios. Y eso que Satanás no quiere que tú hagas, que tú pienses profundamente. Si tú piensas profundamente en las palabras de Dios, y ves las consecuencias de obedecer a Dios y las consecuencias de no obedecer a Dios, pensando profundamente, comparando con su propia vida, juzgándose a sí mismo, permitiendo que personas puedan también cavar en su corazón. Eso que Satanás no quiere. Porque si tú haces eso, tú vas a obedecer a Dios. Pero si tú no piensas profundamente, tú vas a vivir una vida que tú, quizás como esos maestros, pensaban que estaban bien con Dios, pero en realidad no estaban. Si tú nos visitas, quiero hacerte una pregunta. Como Jesús hacía pregunta, ¿por qué no coordinar un estudio bíblico? Si tú ya estás bien con Dios, va a darse cuenta que estás bien con Dios. Pero si quizás tú no estás bien con Dios, va a ser increíble porque tú vas a ser ayudado a estar bien con Dios. Solo hay un motivo para no querer estudiar la Biblia. No quieres cavar profundamente. Te invito, por favor, coordina un estudio bíblico para que juntos podamos cavar profundamente nuestros corazones y estar bien con Dios, firmes en la roca. ¿Para qué? Para ayudar más personas, multiplicar la gracia de Dios para más y más personas, hermanos. Cavemos profundamente
para lidiar con nuestro corazón y acercarnos a nuestro Jesucristo, nuestro Señor, que es la roca. Amén. Hermanos, vimos 3 puntos importantes en esta última sesión de Lucas 6. Imitemos la gracia de Dios. No solamente queramos perdón, vamos a dar perdón, vamos a dar gracia. Amén. También no abusemos de la gracia. No, Dios me perdona, entonces fue bien. No. Hay de obedecer la palabra de Dios. No abusemos de la gracia de Dios. Amén. Y también multipliquemos esa gracia. ¿Cómo? Cavando hondo en nuestro corazón y multiplicando, discípulos haciendo discípulos, iglesias haciendo iglesias. ¿Para qué? Para que este mes de noviembre, hermanos, podamos ver cosas increíbles de Dios actuando entre nosotros. Como yo comenté unos domingos atrás, hermanos, yo estoy muy animado porque Dios aún va a hacer este fin de año. Aún faltan, ¿qué? Menos de 50 días para el fin de año. ¿Tienen noción de eso? Como quizás un poquito más de un mes para Navidad. ¡Qué locura! Pero no vamos todavía ya a acomodarnos, hermanos. Vamos a dar con todo nuestro corazón para multiplicar la gracia de Dios. Amén. Y para Dios sea la gloria. Amén.